Bueno, como dije, está con nosotros Alejandro, pero un poco para los que no saben lo que está pasando, ¿no? Eh, la situación crítica, ¿no? Que está pasando, que es la salud pública un poco, pero específicamente el Hospital Garrahan, que en este contexto emblema, ¿no? Para el país directamente de la salud pediátrica en Argentina enfrenta una crisis que yo creo que es sí o sí hay que visibilizar la nota, el tema, porque es grave lo que está pasando. Más de 200 profesionales han renunciado debido a salarios que no alcanzan la línea de pobreza. Los residentes mantienen un paro de tiempo indeterminado. Hay mucho después del gobierno, ¿no? Que intentan decir distintas cosas de que son todos ñoquis, esas cosas, ¿no? Que dice el gobierno. Pero bueno, está con nosotros Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna del Garraham. Te saludo acá, Tomás Inglese de Bitácora Urbana con mi compañero Germán Mondino. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, el otro día nos mandaste que estuvieron juntos en la asamblea, debatiendo un poco, definiendo cómo iban a actuar contra las medidas del gobierno. Más o menos, para los que por ahí no están tan interiorizados con el tema, ¿a qué solución o a qué fin llegaron por ahora? No, el conflicto, más lejos de solucionarse, se agrava por varios motivos. Habrán visto que el conflicto tiene dos partes. Por un lado están los residentes, que son los profesionales más jóvenes, que tienen una formación de posgrado, pero que la hacen trabajando y muchísimas horas y cumpliendo una función superlativa en el sostenimiento de la actividad asistencial. Y tanto es así que, de hecho, hicieron un paro y hubo que cerrar salas porque no había personal suficiente para atenderlas y cubrirlas. Están con salario de pobreza 800.000 pesos. Bueno, el gobierno los recibió, pero no les hizo ninguna propuesta y por eso el paro continúa. Empezaron a haber rumores de propuestas, todavía en concreto no se sabe nada y en cualquier caso esa parte del conflicto sigue abierta. Y en simultáneo está el problema con el personal de la planta, que bueno, ahí ya es mi caso, nuestro caso, que somos los trabajadores de planta del hospital, de distintos oficios y profesiones, que también tenemos salarios cercanos a la canasta de pobreza, que hemos sido atacados por el gobierno en las últimas horas, lejos de plantear una solución. Dicen que el problema es que habría ñoquis y que habría muchos administrativos en detrimento del personal asistencial, lo cual hemos demostrado con mucha claridad que es falso. Hasta el propio presidente de la Nación difunde datos falsos, con lo cual estamos en una conciliación obligatoria que se armó el miércoles por la noche para evitar un paro, pero que difícilmente pueda culminar porque ya el gobierno la está incumpliendo, no ha convocado la audiencia a la cual está obligado a convocar y por lo tanto tenemos una asamblea general el martes donde vamos a definir acciones a seguir. Yo voy a ir más o menos tanteando un poco los temas, ¿no? Pero más o menos en orden. El otro día estuve mirando una nota que te hicieron en el canal 13, si no me equivoco, que Ajá. ya la vio y por lo menos desde mi punto de vista me daba impotencia porque vos intentabas contestar y era todo el tiempo gnocchi acá, gnocchi allá, gnocchi del otro lado. Entonces, cuando vos por ahí querés explicar, ¿no? Querés visibilizar la crisis que está pasando el Garraham y todo el tiempo te están diciendo cuántos ñoquis hay, que estos ñoquis, que el otro. ¿Qué es lo que te genera? Porque vos por ahí querés intentar solucionar esto y del otro lado simplemente quieren, entre comillas, atrapar a los ñoquis inexistentes. Sí, obviamente da bronca e impotencia. Imagínense que el jefe del Estado directamente, el presidente, habla ante la opinión pública diciendo datos falsos. Pero bueno, tenemos a favor que incluso a pesar de eso, nuestro conflicto está trascendiendo enormemente, recogemos una solidaridad muy fuerte, porque creo que hay cada vez más gente que lógicamente entiende que hay que creerle, no a mí individualmente, que no soy nadie, sino que ve que hay miles de trabajadores del mismo hospital, de distintas profesiones, de distintos sectores, que está diciendo lo mismo, que ganamos muy mal, que se está yendo la gente, que así el hospital no puede continuar, y tiene, o creerle a todos esos trabajadores que conoce además porque el Garrahan ha influido en la vida de cientos de miles de niños y niñas, o creerle a Dorni, que es un mentiroso profesional. Y además, como si esto fuera poco, tenemos los datos de nuestro lado porque las cosas que han dicho son fácilmente desmentibles, incluso con los datos oficiales del Garrahan. Por ejemplo, ellos dijeron que había 900 trabajadores administrativos y el propio anuario estadístico reseña 473, o sea, casi la mitad, un poco más de la mitad de lo que habían dicho ellos. Es decir, dicen cualquier cosa para tratar de desviar el foco, incluso se autoincriminan porque si hubiera
la cantidad de ñoquis que dicen que hay, ¿cómo puede ser que todavía no se dieron cuenta si gestionan el hospital desde hace 1 año y medio? Los comprometería a ellos, ya fuera por cómplices o por ineptos. La realidad es que lo de los ñoquis es solo para desviar. Acá el problema es el salario y bueno, por eso el conflicto va a continuar. Alejandro, te quería preguntar a nivel de disposición incluso legal, los médicos son, se los considera empleados esenciales, como los bomberos, los policías, etcétera. ¿Los han intentar disuadir por ese lado, decir que no pueden hacer paro por ser empleados esenciales? No es lo que ha hecho el gobierno hasta el momento, entendemos que no por falta de voluntad, sino por caracterizar que no le era conveniente para el desenvolvimiento del conflicto. Por supuesto que es una amenaza que siempre está latente, pero bueno, también puede ser la gota que rebalse el vaso, porque finalmente la esencialidad es una herramienta de extorsión cuando si el trabajo que se hace en un hospital es esencial, debería ser esencial a la hora de ser pago, debería ser esencial a la hora de los recursos con los cuales se desarrolla, del presupuesto para el hospital, en fin, la esencialidad no puede ser que valga solo para restringir el derecho a huelga, pero no valga para dotar a la actividad en cuestión de las condiciones de trabajo y los recursos suficientes. El gobierno, de hecho, la semana anterior había sacaba un decreto que prácticamente declaraba las huelgas ilegales y sin embargo se tuvo que fumar un paro indefinido de residentes. En el caso del paro que íbamos a hacer de la planta, no pudo declararlo ilegal y tuvo que llamar a una conciliación, lo cual es una forma de reconocer el paro. Es decir, que el gobierno, por más que se haga el gallito y cacaré, también se tuvo que poner a la defensiva por la contundencia y la masividad del reclamo. Y bueno, ahora en esta semana se abre una nueva etapa para el conflicto, que bueno, que puede ir para distintos lados según si el gobierno plantea alguna puerta de salida o si insiste en chocar de frente. Obviamente. Y la otra pregunta que te quería hacer es, ¿cómo sigue la actividad para aquellos pacientes que están internados? Por ejemplo, en el Garrahan tiene pacientes que están internados a largo plazo. ¿Cómo sigue el funcionamiento en el día a día mientras se realiza el paro? Bueno, lógicamente el funcionamiento, en primer lugar, que ya estaba afectado antes del paro por toda la problemática que estamos denunciando. Durante el paro, por supuesto que se garantizan guardias mínimas y bueno, se ha restringido enormemente la demanda por la guardia para restringir el ingreso de nuevos pacientes. Se han cerrado salas, incluso lo cual, por supuesto que es muy grave e ilustra la magnitud del problema. La cuestión es en manos de quién está resolverlo, porque los trabajadores han llegado a un límite de lo soportable y bueno, eso es lo que le estamos planteando al gobierno y a la opinión pública, porque tiene que ser el gobierno el que ponga los fondos para resolver el problema. Un poco también lo que se estuvo discutiendo, que vos lo explicaste muy bien, ¿no? En Canal 13 que te lo preguntaron, pero para los que no por ahí, los que no te escucharon, el tema del presupuesto, ¿no? Que tanto se habla, que al Garrahan le dimos todo el presupuesto, no sé qué hacen con la plata y demás. ¿Cómo era el presupuesto en 2024 y cómo es hoy en 2025? Bueno, el presupuesto en ambos años es el mismo, 169.000 millones de pesos, es fácil de constatar, en la medida en que es el mismo monto, pero aunque haya bajado la inflación respecto al pasado, sigue habiendo inflación. Entonces, si hubo 50% de inflación interanual de un año al otro año, con los mismos recursos compramos menos cosas. Compramos menos cosas significa que los salarios están congelados, que hay menos insumos. Esa es la realidad de un presupuesto que además ya era insuficiente en 2024. O sea que la reducción ha sido mayor. Y además, tampoco hay que ser contador o especializado en presupuestos, porque finalmente hay dos opciones, o que efectivamente están faltando los recursos, o que hay una conspiración que incluye a cientos de residentes, a cientos de médicos, a cientos de enfermeras, que son todas las personas que se están manifestando ahora. No, están saliendo porque su salario no da más y el responsable de aumentar o reducir los salarios es el gobierno. Y ah, la pregunta va a sonar mal, ¿no? Pero ¿por qué ahora? Porque muchas de las críticas es, los médicos vienen cobrando mal hace años y salen ahora en época de elecciones porque da mayor resonancia política. ¿Qué cambió o qué es lo que desencadena todo este proceso de paro? No, primero que es falso que sea ahora.
Por ejemplo, en los últimos años nosotros tuvimos conflictos en el Hospital Garrahan con paros y movilizaciones en 2020, 2021, 2022, 2023. Es decir, en todos los años del gobierno de Fernández. Primero, porque nos aplicaron un 7% en 2020, cuando había sido lo más crudo de la pandemia, en la cual el personal de salud dio todo, se expuso a una situación desconocida y el premio que le dio el Estado fue un 7% miserable. Y después tuvimos conflictos al año siguiente y al otro año. Es decir, que la tradición de lucha del Garrahan no distingue gobiernos. De hecho, la huelga más fuerte que hubo fue hace 20 años contra el gobierno de Kirchner. Y bueno, el año pasado también fuimos un conflicto y no había elecciones. Y ahora de vuelta, el problema de fondo, si quienes dicen, esta situación no es nueva, no es nueva y lo hemos enfrentado en el pasado. La cuestión es que se ha agravado significativamente en los últimos meses, en el último año, y por eso es el caldo de cultivo para que tanta gente quiera salir a reclamar. Bueno, ya más o menos nos está yendo un poco la hora, pero para los que escuchan por ahí y quieren intentar ayudar a Al Garraham, ¿de qué manera? Primero, ¿cómo ves una posible solución a esto lo más pronto posible? Más que nada, como dijo Germán, por los pacientes que necesitan la atención y por el bienestar social, por así decir, de todos los empleados del Garraham. Como disculpa que se me cortó la última parte que me decías No, y no te digo puedo que, escuchar la pregunta. o sea, en resumen, ¿cómo crees que se podría solucionar esto lo más rápido posible para que no haya más problemas graves, digamos, a largo plazo, tanto como empleados como los pacientes que están en este momento en el Garrahan? Claro. Mira, la forma más simple de resolver esa situación es aumentando los salarios de todos los trabajadores, no solo de un sector, esto es importante. Un hospital ni son solo residentes, ni son solo médicos, también hay un montón de profesiones, más en un hospital de alta complejidad y de tareas que son necesarias para que el hospital funcione, hay que aumentar los salarios y recomponerlos para todos. Ese es el punto uno. Luego, indudablemente, hay problemas presupuestarios, hay problemas de condiciones de trabajo, pero lo que ha llevado a la situación al extremo es este derrumbe salarial y bien, estamos en condiciones de eso. Bueno, y para finalizar, Alejandro, un poco con lo que es la consigna del programa del día, o sea, principalmente en Garraham, ¿no? Que es el hospital en este momento en cuestión, pero en general, ¿por qué crees que es esencial la salud pública en Argentina? Bueno, la salud pública es algo que hace muchas décadas que quieren destruir y que se le ha podido poner un freno con muchas dificultades, con pelea de los trabajadores, de las organizaciones de usuarios, y es un derecho que tiene que ser universal, que tiene que ser para cualquier persona, independientemente de su género, de su nacionalidad, y la forma de garantizar que ese derecho se ejerza es que sea pública. Si la salud se transforma 100% privada, como pretende este gobierno, bueno, es a disposición únicamente de una minoría cada vez más pequeña. Por eso la salud pública hay que defenderla y es lo que está planteado hoy. Te agradezco muchísimo por habernos atendido y por esta entrevista, Alejandro, y ojalá que el tema del Garraham se solucione lo más pronto posible, como dije, para el bienestar de todos. Sí, gracias por la posibilidad de expresarnos. Dale, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Es indignante a todos los niveles como la situación. El Garraham es, para aquellos que quizás no lo sepan, lo dudo mucho, pero el que nos está escuchando y quizás no lo sepan, es el hospital de pediatría, ya no más importante del país, es el hospital de pediatría de condiciones únicas en cuanto a pediatría en toda América Latina. Sí, el sí. Garraham es un ejemplo. En toda América Latina no hay un hospital que se parezca al nivel de élite de las instalaciones y especialmente del personal del que dispone el Garraham. Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. Decir que me sorprende sería errado, porque va muy en la línea de lo que propuso desde el momento uno este gobierno, y eso hay que, no sé si reconocerlo, pero sí decirlo, que no cambia en cuanto a su discurso. Dijo que venían a destruir todo lo público y están destruyendo todo lo público. Soy el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Entonces, tomando las propias palabras de Milei, no sorprende, pero bueno, no deja de indignar, porque además, y en esto me apoyo en varios testimonios que he escuchado, de gente que quizás viene del interior con condiciones genéticas muy, muy complejas de sus hijos, como el Garraham los atiende a toda la familia. Es decir, atiende las necesidades de toda una familia. Y digo, una familia que vive
en lo que sabemos que es la pobreza del noroeste argentino. Si no tiene el Garrahan como último recurso, ¿quién le va a llevar el hospital a Salta, a Chaco, a la provincia que sea? No quiero personalizar en una, ¿no? No, sí, sí. Pero ¿quién le va a llevar? ¿Para qué empresario es negocio poner un hospital en esa Cuanto zona? más intentás buscarle, peor es. ¿Para qué empresario es negocio? Yo creo, honestamente, y perdón el que se pueda sentir aludido, para mí no es negocio para ninguno. Entonces, si no hay negocio, y como bien decía Alejandro, la salud es un derecho, si no es negocio se tienen que morir. Parece que es un poco Para lo mí que no. apuntan. Pero a ver, sin sacarle importancia al tema, ¿no? Pero para subir un poco los ánimos, nos vamos a un tema y volvemos ya para responder un poco, para tener las consignas del día que nos han mandado y ya vamos con el cierre. Pero bueno, esperemos que parece todo bárbaro. el tema del Garraham se solucione lo más pronto posible. Exactamente, y que los médicos cobren lo que les corresponde.